La clase de hoy es cortita, ¿sí? Es cortita porque no pude terminar el viernes, pero tenemos hoy un ratitito para terminarlo. Vamos a buscar. Recuerden que la cadena respiratoria, hasta ahora hemos estado viendo animales, ¿sí? O sea, para todos, agronomía, zootecnia y veterinaria. Voy a terminar con la parte de animales, los veterinarios se van a retirar y vamos a continuar con los agrónomos y zootecnistas. Recuerden que la cadena respiratoria es un conjunto de estructuras proteicas y no proteicas que tiene la función de aprovechar la energía que traen las coenzimas reducidas para utilizar esa energía para sintetizar ATP. O sea, tenemos la cadena respiratoria que genera la fuerza protomotriz. La fuerza protomotriz es energía, está compuesta por energía, por un potencial químico y por un potencial eléctrico. Esa fuerza protomotriz es utilizada principalmente por la ATP sintasa para sintetizar ATP. Esta cadena respiratoria está ubicada en la membrana interna de la mitocondria. Eso es muy importante porque a medida que los electrones transcurren de complejo en complejo, de estructura en estructura, hasta el oxígeno, se produce bombeos de protones en el complejo 1, en el complejo 3, en el complejo 4, y ese bombeo de protones es lo que genera el potencial químico, el potencial eléctrico, o sea, la fuerza protomotriz. Gracias a este pasaje que es paso a paso, es que se puede aprovechar la energía que traen las coenzimas reducidas, principalmente el NAD reducido. Pero también hay otras moléculas que van a aportar electrones a esta cadena respiratoria para aprovechar esa energía y sintetizar ATP, ¿sí? Nosotros hemos visto todo esto, cómo estaban constituidos, los nombres, por qué se ubicaban de esa manera las estructuras. También teníamos el flujo de electrones, por qué se daba de una estructura a otra, cuáles eran las reacciones que catalizaba cada uno de estos complejos enzimáticos, porque al ser complejos enzimáticos catalizan reacciones. Todos los complejos pertenecen al grupo de las óxido-reductasas, por lo tanto catalizan reacciones de óxido-reducción. Si hay reacciones de óxido-reducción, siempre hay uno que entrega electrones, que se oxida, y otro metabolito u otra coenzima que los recibe y se reduce. Hemos visto también que la ATP sintasa es un complejo también proteico, un complejo enzimático, formado por dos estructuras, el componente F0, que está sumergido en la membrana interna mitocondrial, y un componente F1, que es el catalítico, que está del lado interno de la mitocondria, de la matriz mitocondrial, ¿sí? También vimos que para que la ATP sintasa pueda sintetizar el ATP, es necesaria la presencia de estos dos translocadores. ¿Por qué era esto?
Acá me voy a detener un poquito porque ayer el viernes creo que lo di demasiado rápido. La ATP sintasa cataliza la reacción fosfato inorgánico ADP para sintetizar ATP. Esto ocurre del lado mitocondrial, en la matriz mitocondrial, ¿sí? Síntesis de ATP se da fuera de la mitocondria, en el citoplasma, y dentro de la mitocondria, ¿sí? El uso del ATP se da en los dos lados, dentro de la mitocondria, fuera de la mitocondria, ¿sí? Pero la mayor producción de ATP se da en la mitocondria, dentro de la mitocondria. El mayor uso del ATP se da fuera de la mitocondria. Entonces el ATP sí o sí tiene que salir, ¿sí? Fuera de la mitocondria se hidroliza, por lo tanto en el citoplasma se genera ADP y fosfato inorgánico. La mayor producción de ADP y fosfato inorgánico es en el citoplasma o espacio intermembrana, que son equivalentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la membrana externa es muy permeable y por lo tanto los metabolitos entran y salen del espacio intermembrana sin problema. Entonces, el ADP y el fosfato inorgánico que se produce fuera de la mitocondria tienen que ingresar porque son los sustratos de la ATP sintasa. Entonces, el ADP ingresa y el fosfato también ingresa. Entonces, esta translocasa, que es la adenina nucleótido translocasa, es la encargada de sacar el ATP, de transportar el ATP hacia el espacio intermembrana y hacia el citoplasma, y a su vez es la encargada de ingresar el ADP que se formó, que se generó en el citoplasma. Esta translocasa actúa también por la energía que tiene la fuerza protonmotriz, pero por el componente eléctrico, ¿sí? Porque acá hay una compensación de carga. Salen 4, entran 3, ¿sí? El fosfato ingresa por esta otra translocasa, que es la fosfato translocasa, en donde es impulsada también esta translocasa, funciona gracias a la fuerza protonmotriz, pero utiliza el componente químico de la fuerza protonmotriz, ¿sí? Entonces, la ATP sintasa utiliza el componente químico, utiliza 3 protones para sintetizar ATP, la ATP sintasa, ¿sí? Y esta otra translocasa utiliza el componente químico también, o sea, un protón más. Sí o sí, para que la ATP sintasa sintetice una molécula de ATP, es necesario que funcionen las 3 estructuras. Por lo tanto, el gasto de ATP, de protones, ¿sí?, o de fuerza protón motriz para sintetizar un ATP, es la energía equivalente de 4 protones, del bombeo de 4 protones, ¿sí? Si volvemos a ver a este esquema, nosotros necesitamos que la cadena respiratoria bombee 4 protones, genere fuerza protón motriz equivalente al bombeo de 4 protones, para que la ATP sintasa, junto con las otras translocasas, pueda sintetizar un ATP. ¿Sí? Que quede claro, la ATP sintasa usa 3. La fosfato translocasa usa un protón, ¿sí? Y la adenina nucleótido translocasa utiliza la parte eléctrica, el potencial eléctrico. En conjunto, es la fuerza protón motriz generada por el bombeo de 4 protones, lo necesario para sintetizar un ATP. ¿Mm? Bien. También vimos que
Cuando la glicólisis se da en condiciones aeróbicas, ese NAD que se produce en el citoplasma en los animales, se debe reoxidar para que la glicólisis continúe. ¿Por qué? Porque este NAD que está reducido se tiene que oxidar para que luego acá en el mismo paso ingrese y la glicólisis no se detenga. ¿Dónde se oxida ese NAD en condiciones aeróbicas? Ustedes vieron que en condiciones anaeróbicas se reoxida por medio de las fermentaciones. En condiciones aeróbicas se va a oxidar, va a entregar esos electrones a la cadena respiratoria. ¿Cómo lo hace? A través de dos lanzaderas. Los animales a través de dos lanzaderas. La malato-aspartato y la del glicerol trifosfato. ¿Sí? Por supuesto, esta lanzadera que genera dentro de la mitocondria NAD reducido, ese NAD reducido, voy a cambiar el puntero, recién me doy cuenta, este NAD que está acá reducido va a entregar los electrones al complejo 1 de la cadena respiratoria, porque está en la mitocondria, ¿sí? Y el complejo 1 ve o se acerca a un NAD reducido y lo toma y lo oxida. Le quita los electrones y lo oxida, ¿sí? En el caso de la otra lanzadera del glicerol trifosfato, esos electrones, estos que son aportados por el NAD que viene de la glicólisis, entrega los electrones a la ubiquinona, ¿sí? A través de este complejo enzimático que tiene FAD como coenzima, ese FAD está internamente, por lo tanto, este complejo, que es el complejo de la glicerol trifosfato deshidrogenasa, le recibe los electrones del glicerol trifosfato y entrega a la ubiquinona, ¿sí? Les dije que no solo recibe electrones, ¿sí?, de la glicólisis o del NAD, sino que hay otras estructuras que van a entregar electrones a la cadena respiratoria y lo hace a través de la ubiquinona, ¿sí? Recordemos, el complejo 1, que pertenece a la cadena respiratoria, el complejo 2, que es del ciclo de Krebs, esto que es de la lanzadera del glicerol trifosfato, y acá, esto vamos a ver en el próximo tema, es los electrones que vienen de la degradación de los ácidos grasos. Entonces, en la cadena respiratoria, toda aquella energía que es aportada por distintas vías metabólicas y que deben ser entregados a la cadena respiratoria para hacer síntesis de ATP, generar fuerza protón motriz para sintetizar ATP, lo hace a través de la coenzima Q o ubiquinona. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el rendimiento energético de la oxidación completa, una molécula de glucosa. O sea, nosotros vamos a ver que la glucosa con el oxígeno genera dióxido de carbono, más agua, más energía. Esa es la combustión común. Si nosotros agarramos, por ejemplo, un pedazo de papel, ¿sí?, y lo quemamos, el papel es celulosa, es un polímero de glucosa. Si nosotros hacemos la combustión, se genera dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor importante. Cuando ocurre esta reacción en un ser vivo, esa energía es aprovechada para sintetizar ATP.
O sea que en esta ecuación se suman ADP más fosfato inorgánico, o sea, se está acoplando esta reacción. Esta es una reacción exotérmica y la síntesis de ATP es una reacción endotérmica que Marta, se acopla no sé si a esa liberación de energía. no sé si soy yo, ¿Sí? yo no llego a ver lo que estás escribiendo arriba, pero porque te veo chiquita. No sé los chicos. A ver, los alumnos. Yo sí alcanzo a ver, profe. Yo también. ¿Beto? Ah, yo no, ya no sé. Se la veo bien, profe. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, entonces acá se va a generar dióxido de carbono, agua y ATP. Lo que vamos a ver ahora es cuántos ATPs se sintetizan por la oxidación completa, no está igualada, ¿sí? La ecuación. ¿Cuántos ATPs se sintetizan a partir de la combustión o de la oxidación, que es el término correcto cuando estamos hablando dentro de una célula, la oxidación completa de una molécula de glucosa, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que en la glicólisis se consumen 2 ATPs en la fase 1, en la primera parte. Se generan 4 en la segunda. También se producen 2 NAD, que son los que hemos analizado nosotros, donde se oxidan estos. Estos van a rendir distinta cantidad de ATP dependiendo si utiliza la lanzadera del malato aspartato o de la del glicerofosfato. Si nosotros vemos acá, si los electrones entran al nivel del complejo 1, hay bombeos en el complejo 1, en el complejo 3 y en el complejo 4. ¿Sí? Estos 4 protones generan fuerza protón motriz para sintetizar un ATP. En el complejo 3 se bombean 4 protones que generan fuerza protón motriz suficiente o necesaria para sintetizar otro ATP. Y cuando se da el bombeo en el complejo 4, que son 2 protones, se genera fuerza protón motriz necesaria o suficiente para medio ATP. Por supuesto que no es que los electrones entran acá y se sintetiza medio, se tiene que dar 2 veces la cadena respiratoria para que se genere fuerza protomotriz para sintetizar un ATP. Pero energéticamente, nosotros decimos que cuando los electrones entran a nivel del complejo 1, se genera fuerza protomotriz para sintetizar 2,5 ATPs. Un ATP acá, uno acá y uno acá. Fuerza protomotriz, ¿sí? Pero la síntesis de ATP se da en la ATP sintasa. Ahora, si nosotros vemos en este esquema y los electrones entran a nivel de la coenzima Q o ubiquinona, este bombeo de protones no se da, la del complejo 1. Por lo tanto, todos los electrones que entren a nivel de coenzima Q van a generar fuerza protón motriz necesaria o suficiente para 1,5 ATP. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos acá los NAD que vienen de la lanzadera del glicerol 3-fosfato van a sintetizar 1,5. Los electrones que entren a nivel del complejo 1, o sea, de la lanzadera malato-aspartato, porque la lanzadera está en la membrana interna, y los electrones entran, no entra el NAD, entran los electrones a través de la lanzadera malato-aspartato, generando NAD reducido dentro de la mitocondria, y por lo tanto los electrones entran al nivel del complejo 1.
Esto, en el caso de del ciclo de Krebs, ¿sí? En donde el succinato se transforma en fumarato y los electrones son entregados al FAD que están dentro del complejo 2 o succinato deshidrogenasa y entrega a la ubiquinona, también lo está salteando al complejo 1, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en el caso de los lípidos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando esos electrones, ¿sí?, de la glicólisis son entregados a la cadena respiratoria a través de la lanzadera malato-aspartato, vamos a ver que generan 5 ATP, 2,5 cada uno, son 5. En la reacción nexo, que la reacción nexo es la descarboxilación del piruvato y donde se forma NAD reducido, por cada glucosa se generan 2 piruvatos. Por lo tanto, se da 2 veces la reacción nexo, se generan 2 NAD. Esos NAD están dentro de la mitocondria. Por lo tanto, van a entregar los electrones directamente al complejo 1. Por lo tanto, forman o sintetizan, generan 5 ATP. En el ciclo de Krebs, ¿sí?, tenemos que cada acetil-CoA, cuando ingresa al ciclo de Krebs, genera 3 NAD, un FAD, que es la de la succinato deshidrogenasa, y un ATP a nivel de sustrato. Eso está acá. A nivel de sustrato, un ATP. 3 NAD, cada uno, cuando entrega sus electrones a la cadena respiratoria, genera 2,5. Por 3 son 7,5. Y el FAD, que corresponde al complejo 2, a la del succinato deshidrogenasa, 1,5. Por lo tanto, cada ciclo de Krebs genera 10 ATP cuando está asociado a la cadena respiratoria. Si nosotros vemos el ciclo de Krebs solo y decimos cuántos ATP genera, el ciclo de Krebs genera 1. Pero si los NAD y los FAD que genera entran a la cadena respiratoria, son 10. Eso se dice ciclo de Krebs acoplado a la cadena respiratoria. O sea, acoplado, que continúa con la cadena respiratoria. En ese caso, cada acetil-CoA, ¿sí?, genera 10 ATP, que es lo que hemos visto acá. Pero como de la glicólisis se generan 2 acetil-CoA, entonces son 20. Si nosotros hacemos la suma, nos da un rendimiento acá de 32 ATP. Ustedes vean cómo aumenta la producción de ATP cuando se está en condiciones aeróbicas. Cuando una célula está en condiciones anaeróbicas, que da la fermentación, genera 2 ATP por molécula de glucosa. 2. Pero en condiciones aeróbicas, en este caso, utilizando la lanzadera malato-aspartato, genera 32 ATP. Bien, si se utiliza la lanzadera del glicerol 3-fosfato, en este caso los NAD generados en la glicólisis entregan los electrones a la ubiquinona, genera 1,5 cada NAD. Por lo tanto, esos NAD van a generar 3 ATP. El resto es exactamente igual que la lanzadera malato-aspartato. La única diferencia está en los NAD citoplasmáticos, los NAD que vienen de la glicólisis, ¿sí?, que si entregan en la lanzadera malato-aspartato van a generar 5, y si es por la lanzadera glicerol 3-fosfato, van a generar 3. Por lo tanto, si la oxidación completa de una molécula de glucosa utilizando la lanzadera del glicerol 3-fosfato, va a generar 30 ATPs. ¿Sí? También un número muy importante de ATP, de
moléculas que son utilizadas para todos los procesos que necesita una célula o un ser humano, en el caso, un ser vivo. En el caso, por ejemplo, de los animales, ¿sí? Ese ATP es utilizado para hacer digestión, para pensar, en el caso de los animales, digamos, y dentro de eso estamos nosotros, para hacer las contracciones musculares, para todo proceso que necesita energía, esa energía está dada por el ATP. Un ser vivo funciona, sea animal o vegetal, ¿sí? Gracias a la energía aportada por el ATP. En el caso de los vegetales, por supuesto, es la energía solar que la transforma en energía química, principalmente ATP. En el caso de los animales, nosotros utilizamos esa energía solar en forma indirecta. ¿Por qué? Porque las plantas toman la energía solar, la transforman en energía química como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, de las cuales nosotros aprovechamos esa energía, haciendo la digestión y reutilizando o reformulando esa energía en otras formas de energía, pero principalmente ATP, ¿sí? Bueno, hasta acá están presentes los veterinarios. Los Profe, veterinarios, ¿sí? perdón, le hago una consulta, no sé si ya dijo, ¿cuándo es que se usa una lanzadera o la otra? O sea, ¿cuándo funciona una o la otra? No lo dije. Los tejidos, hay tejidos que utilizan una y hay tejidos que utilizan otras lanzaderas, ¿sí? Eso yo no entré en detalle porque no tiene mucho sentido que les diga qué tejidos utilizan la del glicerol fosfato y qué tejidos las del malato aspartato. Pero cada tejido, cada órgano tiene preferencia por una lanzadera u otra, ¿sí? Ah, bien, gracias. No están las dos presentes en las mismas células, ¿no? Claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Los veterinarios así después se retiran, o los agrónomos también, pero los veterinarios se van a retirar en este punto. ¿Tienen preguntas? Eso nomás, profe, gracias. Bueno, entonces seguimos, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase con los veterinarios, ¿sí? Que ya se va a publicar cuando es. Bien, seguimos con... Hasta luego. Perdón, profesora, antes que se retiren los alumnos, recordar el horario de la toma de la recuperación del parcial para mañana. Bien, el parcial mañana es a las 18:40 para agrónomos, zootecnistas y veterinarios, ¿sí? Hay un solo horario para rendir parcial, porque es recuperación de parcial. Entonces el número de alumnos es mucho menor. Entonces hicimos un solo horario de toma de recuperación, ¿sí? 18:40. Recuerden que tienen que estar unidos al Zoom, a la reunión virtual, ¿sí? Bien, continuamos con los agrónomos y zootecnistas, o sea, vamos a ver la cadena respiratoria en vegetales, ¿sí? En la cadena respiratoria en vegetales se cumple exactamente lo mismo que en los animales. Hay complejos proteicos, hay estructuras no proteicas, ¿sí? Los complejos están ordenados también de acuerdo al potencial de reducción, al potencial estándar de reducción, pero hay estructuras adicionales, ¿sí? Que, como ven, acá está el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3
el citocromo C, el complejo 4 y la ATP sintasa, ¿sí? Pero se agrega esta estructura, estos complejos, que acá ustedes lo ven como 2, después lo vamos a unificar para simplificar la cadena. Esto es el complejo de la NAD deshidrogenasa externa. Recuerden que el complejo 1 se llama NAD deshidrogenasa. Esta se llama NAD deshidrogenasa externa. Acá también hay unos complejos que son de la NAD deshidrogenasa alternativa o también que está orientada hacia la matriz mitocondrial. Esta es externa, esta es interna. NAD deshidrogenasa alternativa, NAD deshidrogenasa externa. Son isoenzimas. Recuerden que las isoenzimas son enzimas que catalizan la misma reacción, pero que tienen pequeñas diferencias, que puede ser de coenzima, de ubicación celular, de KM, o sea, pueden tener distintas pequeñas diferencias entre ellas, pero catalizan la misma reacción. Si ustedes ven la reacción que cataliza el complejo 1, lo que hace es catalizar la reacción entre el NAD reducido y la ubiquinona. Esto lo vimos la vez pasada. El NAD se oxida, la ubiquinona se reduce. Si vemos y analizamos la ecuación que cataliza la NAD deshidrogenasa externa, también toma los electrones del NAD y le entrega la ubiquinona, o sea, oxida al NAD y reduce la ubiquinona. Y lo mismo ocurre con esta otra enzima, está catalizando la misma reacción. Ahora veamos las diferencias que hay entre ellas. Esta es un complejo mucho más grande y principalmente tiene una parte que es integral de membrana que permite realizar el bombeo de protones. En cambio, la NAD deshidrogenasa externa y la NAD deshidrogenasa alternativa o interna esta, ¿sí?, son estructuras superficiales de membrana y no hacen bombeos de protones. Otra diferencia entre estas dos es que esta está externa, del lado externo de la membrana interna, y esta está del lado interno de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Bien, y estas no hacen bombeos de protones. Eso es importante. ¿Por qué? Tanto esta como esta no van a generar fuerza protón motriz, ¿sí? Bien. Otra estructura que tiene la cadena respiratoria en vegetales es esta, ¿sí?, que se llama oxidasa alternativa. Si nosotros recordamos, el complejo 4 se llama oxidasa, ¿sí? Es una oxidasa. Este complejo con el complejo 4 también son isoenzima entre ellas, ¿sí? El complejo 4 es un complejo integral de membrana, la atraviesa y permite el bombeo de protones. En cambio, la oxidasa alternativa es de superficie, está del lado interno mitocondrial, y no bombea protones. Pero si ustedes ven, la reacción que cataliza es la misma. ¿Por qué? Porque toma los electrones de la ubiquinona reducida para entregarle al oxígeno, ¿sí? O sea, cataliza la reducción del oxígeno. En este caso, hay una pequeña diferencia, toma los electrones del citocromo para entregarle al oxígeno, o sea que hace la reducción del oxígeno. ¿Sí? Bien.
Como vemos en esta cadena respiratoria, esto está siempre, o sea, esta parte que es NAD deshidrogenasa alternativa, ubiquinona y oxidasa alternativa, es lo que se llama vía alternativa de la cadena respiratoria, ¿sí? Simplemente se le dice vía alternativa. Bien. Los electrones normalmente entran por el complejo 1, pasan a la ubiquinona, de la ubiquinona al citocromo C a través del complejo 3, el citocromo 3 entrega al complejo 4, el complejo 4 entrega los electrones al oxígeno, ¿sí? Esa cadena funciona siempre, ¿sí? Esta otra vía alternativa también funciona siempre, pero en menor medida, con un ritmo más lento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas NAD deshidrogenasas alternativas, otra diferencia que tiene con esta isoenzima es que tiene un alto Km. Alto Km significa menor afinidad. Entonces, acá en la matriz mitocondrial están presentes los NAD reducidos. Pero si el complejo 1 tiene alta afinidad, le gana a la NAD deshidrogenasa alternativa. Le gana. ¿Por qué? Porque tiene más afinidad. No quiere decir que esta no funciona. Sí funciona, ¿sí? Pero a un ritmo mucho menor. ¿Por qué? Porque el complejo 1 le gana en tomar los NAD reducidos, ¿sí? Este complejo se activa cuando hay una gran producción de NAD reducido. No es que se activa, puede actuar a una velocidad mayor, ¿sí? Cuando hay una gran cantidad de sustrato. ¿Por qué? Porque hay tanto sustrato que no puede tomar todos juntos. Entonces le da lugar a la NAD deshidrogenasa alternativa a que ella también tome y oxide los NAD, ¿sí? Por supuesto, los electrones, tanto el complejo 1, la NAD deshidrogenasa alternativa y la NAD externa, que ya la vamos a ver mejor, entregan los electrones a la ubiquinona, ¿sí? Y la ubiquinona va a entregar esos electrones o al complejo 3 o a la oxidasa alternativa, ¿sí? Esto es indistinto, puede ir hacia uno o puede ir hacia otro, ¿sí? Pero si nosotros decimos que funciona la vía alternativa, vamos a hacer el camino de la NAD deshidrogenasa alternativa, ubiquinona, oxidasa alternativa que entrega el oxígeno, ¿sí? Vamos a hacer este camino. Pero no es algo neto, o sea, en lo celular nada es tajante, nada es sí o sí, ¿sí? Acá los electrones van a ser entregados a la ubiquinona y esa ubiquinona, si esta está mucho más activa, le va a entregar a esta, y si la célula necesita, va a entregar a esta, ¿sí? Eso es indistinto, ¿sí? Bien. Esta NAD deshidrogenasa externa funciona siempre que haya electrones o NAD o coenzimas reducidas en el citoplasma o en el espacio intermembrana. Esta es la encargada de oxidar los NAD reducidos que vienen de la glicólisis, ¿sí? Bien. Voy a pasar a otra diapositiva que es un esquemita. Bien, acá está lo que estamos hablando, ¿sí? Acá voy a entrar en detalle un poquito con respecto a las NAD deshidrogenasas externas y a las NAD deshidrogenasas alternativas, ¿sí? Hay
isoenzimas, o sea, son muchas las isoenzimas de la NAD deshidrogenasa, ¿sí? Acá nosotros vemos que hay 2 isoenzimas de la NAD deshidrogenasa externa. Una que tiene las mismas características, son de superficie, están del lado externo de la membrana interna mitocondrial, ¿sí? Catalizan la misma reacción, entregan los electrones a la ubiquinona, pero esta es una isoenzima que utiliza como coenzima el NAD, o sea que quita los electrones exclusivamente del NAD, y esta otra quita los electrones u oxida al NAD fosfato reducido, ¿sí? Nosotros no vamos a entrar en detalle con el NAD fosfato. En el citoplasma se forman NAD fosfatos reducidos que muchas veces son necesarios reoxidarlos, ¿sí? No tiene una función principalmente energética, como lo tiene el NAD, que viene de los procesos oxidativos de la célula, pero hay momentos en que la célula necesita reoxidar el NAD fosfato, ¿sí? ¿Va a generar energía? Sí, pero no va a ser su función principal. Lo mismo pasa acá, cuando tenemos las NAD deshidrogenasas alternativas o NAD deshidrogenasas, como está en este libro, ¿sí? Foto de un libro, que son orientadas hacia la matriz, ¿sí? Nosotros las llamamos NAD deshidrogenasas alternativas, es el nombre más usado, ¿sí? También hay 2 isoenzimas, una que es exclusiva para el NAD reducida y otra que es exclusiva para el NAD fosfato reducido, ¿sí? Nosotros vamos a simplificar la reacción. Esta es una diapo de un libro muy viejo, pero lo pongo porque es un esquema más simple de dibujar, ¿sí? Cuando ustedes se les pida realizar un esquema de la cadena respiratoria, ya sea en animal o vegetal, no es necesario que hagan los fosfolípidos y todo esto, no, porque pierden mucho tiempo. Con solo hacer, esquematizar la membrana interna y hacer los complejos como círculos, como cuadrados, que esto sí es importante, el complejo 1 que atraviese esa membrana, ese esquema de la membrana interna, el complejo 3, el 4, que son integrales de membrana, el complejo de la NAD deshidrogenasa externa, que acá está simbolizada solo la isoenzima de la NAD, y acá está la NAD deshidrogenasa alternativa. También está solo simbolizada la isoenzima de la NAD, porque son las que nos interesan en la cadena respiratoria, ¿sí? Esta es la oxidasa alternativa, que es de membrana. El complejo 2, bueno, este complejo en este dibujo, como es un libro muy viejo, está como chiquitito acá, pero en realidad es integral, la atraviesa la membrana, pero recuerden que el complejo 2 no bombea protones. Y acá está la ubiquinona, que puede recibir electrones de la NAD externa, del complejo 1, de la NAD deshidrogenasa alternativa, del complejo 2. Esa ubiquinona puede entregar los electrones al complejo 3 o a la oxidasa alternativa, ¿sí? Nosotros vamos a hacer 2 caminos de los electrones, ¿sí? Uno, que es el de la cadena normal que vimos en los animales, hasta el oxígeno, que es complejo 1, ubiquinona, complejo 3, citocromo C, complejo 4, el citocromo C es externo, ¿sí? Ese va y viene, ¿sí? Del complejo 4 al oxígeno. Y el otro camino que vamos a tener en cuenta es cuando actúa la vía alternativa. Los electrones entran por la NAD deshidrogenasa alternativa, ubiquinona, oxidasa alternativa y oxígeno, ¿sí? Cuando los electrones hacen este camino, ¿sí? Nosotros tenemos, vamos a ver
el rendimiento energético, o sea, este camino es cuando los NAD son del cito de la mitocondria, que vienen principalmente del ciclo de Krebs. Hay otras fuentes de NAD reducido, ¿sí? Pero ustedes hasta ahora vieron ciclo de Krebs, ¿sí? O sea, por acá van a entrar principalmente los del ciclo de Krebs, que también pueden entrar por acá porque las enzimas toman NAD, no importa, ¿sí? De dónde vengan, pero si están y lo pueden tomar, lo toman, ¿sí? Bueno. Vamos a ver algo antes de entrar al rendimiento energético en los vegetales. Esta vía, que es la vía alternativa, ¿sí? Funciona cuando hay una gran producción de electrones. Siempre funciona, pero aumenta su actividad, aumenta su ritmo cuando hay una gran producción de electrones. Esos electrones pueden venir de situaciones normales de la célula o principalmente en situaciones de estrés de la planta. Cuando la planta está en estrés, cualquier tipo de estrés, se generan, algo que la profesora Marchese mencionó en una de las primeras clases, las especies reactivas de oxígeno. Ay, ¿así es, Moni? Sí, sí, exactamente. Se las simboliza como eros. Eros. Especies reactivas de oxígeno. Las van a ver, sí, perdón, las van a ver de dos siglas. Eros, que es la versión castellana, española, o ROS en inglés. R-O-S. Especies reactivas de oxígeno. Que yo en esa clase les expliqué que se generan en todo tipo de células y que el organismo tiene mecanismo para poder neutralizarlas porque son muy tóxicas. Uno de los mecanismos es lo que va a explicar ahora la profesora. Sí, se me hizo una laguna con el nombre. Bien, esas especies, ¿sí? Son reactivas de oxígeno, son especies que tienen electrones ávidos, ¿sí? Y que son muy dañinos. Entonces, la célula vegetal, una de las formas de limpiar o eliminar ese exceso de electrones, lo hace a través de la vía alternativa, que es esta, ¿sí? Entonces, los electrones pasan a través de la NAD deshidrogenasa alternativa a la ubiquinona y inmediatamente, rápidamente, entregan al oxígeno a través de la oxidasa alternativa. Entonces, este camino, que es mucho más corto, es mucho más rápido, hay una depuración, una limpieza de esos electrones o de esas especies ricas en electrones, porque esas especies van a producir daño, producen daños en la célula. Entonces, una forma de limpiar la célula de esos electrones que están en exceso, ¿sí? Cuando se da esta vía, no hay bombeo de protones. Eso, ¿sí? Se da en forma inmediata, la energía no se la puede aprovechar, la energía que están transportando las coenzimas reducidas no se pueden aprovechar, por lo tanto esta vía no sintetiza ATP, porque no hay bombeo de protones, no hay generación de fuerza protomotriz y no hay síntesis de ATP, ¿sí? Esta vía también en condiciones normales está activada en algunas situaciones como ser. En las plantas que tienen espádice, que es esta cosita amarilla que vemos en este tipo de flores, eso se llama espádice, la vía alternativa está activada en forma natural, normal, no porque esté estresada la planta, sino porque necesita
generar calor. Ustedes tengan en cuenta que la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Cuando esa energía de la fuerza protón motriz, ¿sí?, es utilizada por la ATP sintasa, ¿sí?, se transforma en energía química, que es el ATP. Ahora, si no hay bombeos de protones, no hay generación de fuerza protomotriz, esa energía, ¿qué pasa? Se la pierde, y se pierde como calor. Entonces, ese calor es utilizado acá en el SPA, dice, para volatilizar sustancias, metabolitos, que son atrayentes de insectos, de polinizadores, para favorecer la polinización de las plantas, ¿sí? Ese es un ejemplo donde la vía alternativa está activa, pero no por estrés, sino por necesidad para hacer la polinización de la planta, ¿sí? Ustedes recuerden que todos los compuestos, ¿sí?, cuando se aumenta la temperatura, tienden a pasar al estado gaseoso, a hacer un cambio de estado de líquido a gaseoso. Entonces eso es lo que se logra con el desprendimiento de calor. Hace que se desprendan metabolitos que son metabolitos secundarios, que después vamos a ver ese tema, para polinizar o favorecer la polinización de estas plantas. Otro caso donde está activa esa vía y no por estrés es en estas plantas que son las que surgen a través del hielo. ¿Por qué? Porque al generar calor pueden ligeramente derretir la nieve o el hielo y emerger a través de él, ¿sí? Entonces, son dos ejemplos donde esa vía alternativa está activa, pero no por estrés, sino para cumplir una función en este tipo de plantas, ¿sí? Bien, en los vegetales, ¿sí? ¿Se acuerdan esta diapositiva en los animales? En donde la ubiquinona puede recibir electrones del complejo 1, del complejo 2, del metabolismo de los lípidos, de la lanzadera del glicerol 3-fosfato, ¿sí? En los vegetales, esta lanzadera no existe. Sí existe la del malato aspartato, ¿sí? Pero no existe la del glicerol 3-fosfato. Y la parte de lípidos, la degradación de lípidos, no se da en la mitocondria, se da en los peroxisomas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por lo tanto, en los vegetales, la ubiquinona va a recibir electrones del NAD a través del complejo 1, del FAD, del succinato, perdón, a través del complejo 2, y va a recibir electrones de la NAD deshidrogenasa externa y de la NAD deshidrogenasa alternativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos el rendimiento energético de la oxidación completa de una molécula de glucosa. ¿A dónde se oxida ese NAD? En condiciones aeróbicas, en un vegetal, cadena respiratoria. Ahora, ¿cómo puede entrar ese NAD? Puede entrar a través de la NAD deshidrogenasa externa y a través de la lanzadera malato-aspartato, ¿sí? Pero esta, que es la NAD deshidrogenasa externa, es muy importante en los vegetales, ¿sí? Entonces, no voy a hacer el detalle, ¿sí? No voy a hacer el detalle porque es exactamente igual que en los animales. Lo único que cambia es el NAD, ¿sí?, que al entrar por la NAD deshidrogenasa externa y saltearlo al complejo 1, cada uno va a generar 1,5 ATP.
como en la glicólisis se generan 2, vamos a tener 3 ATP. Por lo tanto, el rendimiento energético de la combustión completa de una molécula de glucosa en las plantas, utilizando la NAD deshidrogenasa externa, va a ser de 30 ATP. Todo lo demás es exactamente igual, no lo voy a repetir, ¿sí? Y la otra manera es utilizando la lanzadera malato-aspartato. Tengan en cuenta que nosotros vemos la lanzadera malato-aspartato, ¿sí? Donde hay varios transportadores. Esos transportadores no son usados solo por la lanzadera malato-aspartato, son usados por todas las vías que lo necesitan. ¿Hay un transportador que es malato? Bueno, la gluconeogénesis necesita transportar malato, ¿sí? Entre mitocondria y citoplasma. ¿Qué transportador usa? Usa el mismo que es usado para otras vías. Ese transportador no es exclusivo de la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, como las plantas tienen todos los transportadores que son necesarios en la lanzadera malato-aspartato, también la pueden usar a esa lanzadera. Y en ese caso, el rendimiento energético, como los electrones son entregados a esta lanzadera y entran por el complejo 1 de la cadena respiratoria, van a generar 5 ATP y el rendimiento energético va a ser 32. ¿Sí? Esto si estamos hablando nosotros solo de la glucosa o fructosa, ¿sí? Glucosa. Pero tengan en cuenta que en las plantas, en los vegetales, más que la glucosa es importante la sacarosa, ¿sí? Y vamos a hablar de rendimiento energético, ya sea de glucosa, para poder hacer el análisis, ¿sí? De por qué son 30 o 32, pero ustedes tienen que tener presente la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa, que si entran a la glicólisis van a generar el doble, o sea, 60 o 64 ATPs, dependiendo si lo hace a través de la NAD deshidrogenasa alternativa o a través de la malato-aspartato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? De mi parte no, profe. Chicos, ¿alguna pregunta? De mi parte no, profe. No, profe. ¿No? Bueno, ¿han entendido? Este es un tema bastante diferente a las otras vías, ¿sí? Por supuesto, cuando entremos a metabolismo de lípidos, vamos a volver a muchas ecuaciones, a muchas enzimas, a muchas ubicaciones celulares. Este es un tema distinto, pero es muy importante. Todos los temas son importantes, pero este hace como junto con el ciclo de Krebs, junta todas las vías metabólicas, porque tengan en cuenta que ciclo de Krebs y cadena respiratoria es la fase 3 del metabolismo. Entonces, es común al metabolismo o al catabolismo de todas las vías, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces nos vemos en la próxima clase.